Buenas tardes, mi nombre es Denis Eduardo Garay Marroquín y yo estaré hablando sobre la teoría de la derivación implícita. Muy buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre la derivada implícita. Nuestro equipo está conformado por Axel, Jeffrey y su presente servidor, que es Denis. Una pequeña introducción a la derivada implícita. La derivada implícita es una técnica en cálculo para encontrar la derivada de una función implícita en términos de una variable independiente. Los objetivos generales para este tema son hacer que el receptor comprenda sobre el tema de la derivada implícita, tanto en teoría y en lo práctico. Comprender y aprender más sobre el tema juntos. En los cursos de cálculo, la mayor parte de las funciones con que trabajamos están expresadas en forma explícita, como en la ecuación y es igual a x más 3, donde la variable y está escrita explícitamente como función de x. Una función y es igual a la función de x se llama implícita cuando está definida de la forma f x, y igual a 0, en lugar de la forma habitual, como por ejemplo y al cubo más y al cuadrado más 5xy más x al cuadrado más x más y igual a 0. La derivada implícita se puede resolver por regla de la cadena. Se derivan normalmente todos los términos de la ecuación que coinciden con la variable de la derivación. Por ejemplo, respecto de x, x al cuadrado es igual a 2x. Se aplica la regla de la cadena en los términos donde la variable de derivación no coinciden. Por ejemplo, derivada respecto de x, y al cuadrado es igual a 2y derivada respecto de y respecto de x. Se despeja la ecuación resultante dejando de un lado todos los términos que contienen respecto de y respecto de x y del otro lado el resto. Se factoriza la ecuación a modo que se deje de un lado el término respecto de y despejado. Con eso se obtiene la derivada implícita. Entonces derivamos todas las variables para ambos lados de la ecuación, lado izquierdo y lado derecho, con respecto a x. Sin embargo, para los términos de y, como suponemos que y es una función de x, debemos multiplicar también por su derivada de y, tal como indica la regla de la cadena. Después de derivar, resolvemos para y. Un ejemplo, una circunferencia está descrita por la siguiente ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 49. Entonces, para encontrar la solución, primero derivamos cada parte de la ecuación. Sin embargo, para el término y, también necesitamos multiplicar por su derivada. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la solución a la planteación anterior. Sería 2x más 2y por la derivada de y, como dice en la solución, igual a 0. Despejamos la y, nos queda derivada de y es igual a menos x partido y. Un ejemplo, haya la derivada de la función x a la quinta más y al cuadrado menos x por y igual a 9. Derivamos teniendo en cuenta que y es igual a la función de g por x. Por tanto, derivada de y es igual a la derivada de la función x por derivada de la función en g. Segunda derivada de la función x. Entonces tenemos que x a la cuarta, ya derivando, más 2y por y, derivada de y, menos xy, derivada, es igual a 0. Como pueden ver, hay un término en el que para derivarlo tenemos que usar la regla del producto. 5x a la cuarta más 2y por derivada de y menos y más x por derivada de y igual a 0. Igualamos a 0 y luego pues seguimos con la operación que sería 5x a la cuarta más 2y por derivada de y menos xy derivada. Derivada de y es igual a la función derivada de x por
la derivada de g, que es como lo planteamos anteriormente en el ejemplo. Entonces, como podemos ver, hay un término en el que para derivarlo tenemos que usar la regla del producto, como ya habíamos dicho. Derivando como en lo que estábamos es como continuación, tenemos que derivada de y por 2y menos x es igual a menos 5x a la cuarta más y. Y esto nos queda que derivada de y es igual a y menos 5x a la cuarta dividido 2y menos x. La derivación implícita por derivadas parciales. Tenemos una función de modo que una parte es una función y otra es una función de. Para calcular la derivada podemos hacerlo con las derivadas parciales de esta función. La derivada parcial es la derivada de la función con respecto a una de las variables, sea o no independiente, es decir, si tenemos la siguiente función: x al cuadrado por y más 2xy al cuadrado menos 2x es igual a 0. La derivada parcial con respecto a x representada como a partido a x es a partido a x por x al cuadrado por y más 2xy al cuadrado menos 2x. Esto es igual a partido a x0. Para calcular esto, la variable y se trata como una constante. 2xy más 2x más 2y al cuadrado menos 2. Esto es igual a 0, siempre igualando a 0. Si queremos calcular la derivada parcial de esta misma función con respecto a y, consideramos en este caso la variable x como una constante. X al cuadrado más xy igualado a 0. Como puedes ver, cada una de las derivadas parciales no dan el mismo resultado. Podemos utilizar las derivadas parciales para realizar la derivación implícita de una función implícita a través de la siguiente fórmula. Derivada de y es igual a menos a partido a x por la función xy. Todo esto dividido a partido a y, función de x, y. Acá un pequeño enlace donde pueden encontrar la información, donde puede aclarar más dudas si es que quedan dudas. Mis compañeros estarán dando ejemplos y un ejemplo de aplicación. Y pues eso sería todo sobre información sobre la derivada implícita. Mucho gusto, mi nombre es Axel Castellanos Domingo, sección D, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Yo voy a explicarles muy brevemente lo que sería la derivación implícita de esta ecuación. Entonces, para esto lo que necesitamos es básicamente em, despejar, o en este caso, pues derivar implícitamente de y en dx. Eso es básicamente lo que necesitamos hacer con respecto a esto, que sería básicamente los términos que tenemos acá en esta ecuación. Entonces básicamente sería iniciar con la derivación como tal, y acá iniciaremos por el término de 2x al cuadrado. Entonces acá sería básicamente bajar el exponente para multiplicarlo por la constante, que sería 2 por 2, 4, la variable, y al exponente se le va a restar un 1. Entonces sería 2 más 1, 1. Pero al ser un 1, pues no estaremos básicamente notándolo como tal en la ecuación, ¿verdad? Entonces seguiríamos acá con el signo más, y luego si nos damos cuenta en este término que tenemos acá, tenemos una regla de producto que sería 3x por y. Entonces básicamente sería aplicar esa regla acá. Entonces por lo tanto sería, por la regla, sería básicamente el primer término sin derivar, que sería 3x, por el segundo término derivado, que en este caso nos quedaría un 1. Y recordar que como estamos derivando en términos de y, entonces
ya sea que pudiéramos colocar dy, de y sobre dx, o podremos colocar y', ¿verdad? Que básicamente sería lo mismo. Entonces acá sería más, y acá sería básicamente el segundo término, que sería y de la ecuación, por el primer término, que sería 3x derivado. Entonces nos quedaría como tal 3, y seguiremos básicamente con la ecuación, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos y al cuadrado, y recordemos que aquí, como estamos pues derivando en valores de y, entonces tendríamos que pues colocar la y', ¿verdad? Entonces primero sería la derivación de esta, que sería básicamente 2, porque sería bajar el exponente pero multiplicarlo por la constante, que sería 1, 2 por 1, 2, y nos quedaría y, porque 2 menos 1, que se le está restando el exponente, pues nos quedaría 2y. Y recordar que como es en valores de y, los que estamos derivando implícitamente, entonces tendríamos que colocar una y' por acá. Entonces esto sería igual, y recordemos que la derivada de una constante pues sería un valor cero, que sería esto de aquí, ¿verdad? Entonces acá seguiremos con la ecuación, y básicamente lo que teníamos que hacer acá es que todos los valores de y los tendríamos que, en este caso, los que están bajo estos términos, que serían los que están con la y', los necesitamos dejar del lado izquierdo. Entonces podríamos agruparlos e incluso multiplicar acá. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces nos quedaría 3x por 1. Entonces nos quedaría 3x que nos quedaría 3x por acá, 3x y', ¿verdad? Y como necesitamos dejar todos los valores, entonces básicamente vamos a colocar acá 2y y y'. Ok. Y básicamente tenemos que pasar todos los valores que necesitamos, que pues en este caso no tengan la y' como tal, hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces sería 4x, pero como 4x es positivo, lo vamos a pasar a restar, entonces sería menos 4x, y el siguiente valor, pues en este caso sería el y que está multiplicando por 3, que en este caso pues está positivo, y al ordenarlo pues básicamente nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría menos 3y. Entonces ahora lo que podríamos hacer acá básicamente sería sacar factor común de esta ecuación que tenemos acá. Entonces si lo haríamos de esa manera, al buscar un factor común de esta ecuación, entonces básicamente nos quedaría de la siguiente manera. Entonces tendremos y', y en este caso sería 3x más 2y, y cerramos paréntesis. Esto sería igual a menos 4x menos 3y. Entonces lo que estamos buscando básicamente es dejar como tal la y' del lado izquierdo. Entonces aquí lo que podríamos hacer básicamente sería únicamente solo pasar todos los valores que están multiplicando, que en este caso sería acá,
esta expresión como tal, 3x más 2y, podríamos en este caso pasarlos a dividir al lado derecho, ¿verdad? Entonces básicamente tendríamos y' sería igual a menos 4x 3y dividido 3x más 2y. Entonces este sería básicamente el valor final, y esto sería pues la derivada implícita básicamente de esta expresión. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Jeffrey Carino y en esta oportunidad pues estaré realizando un problema de aplicación para el tema de la derivación implícita. Se tiene una alberca con las siguientes dimensiones: largo 8.15 metros, ancho va a ser igual a 4.20 metros y la profundidad es de 1.85 metros. Entonces dice que al momento de construirla hubo un error en lo largo y quedó de 8.23. Este fue el error que cometieron. En vez de que quedara 8.15, pues quedó de 8.23. Dice, ¿cuál es la diferencia en el volumen con respecto a lo proyectado? Entonces anotamos nuestras variables. Tenemos pues que el largo es igual a 8.15, que el ancho es igual a 4.20 y la profundidad que es la altura va a ser a 1.85. Como nos está pidiendo la diferencia entre volumen con respecto a lo proyectado, aquí lo que podríamos hacer es pues sacar el volumen de ambos y restarlos. Eso nos daría pues la respuesta. Pero en este caso vamos a aplicar la derivación implícita y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a largo por ancho por altura. Entonces eso es lo que vamos a derivar, que va a ser el volumen de x. Como pues lo que vamos a hacer en este ejercicio, vamos a encontrar pues como dice, la diferencia en el volumen con respecto al proyectado. Entonces la altura también se debe pues, de hacer lo siguiente: y la altura tanto como la anchura pues quedan como constantes. Si yo quiero sustituir datos, lo voy a hacer aquí abajo. Voy a decir que voy a dejarlo como es al momento. Aquí lo que nos hace falta es pues saber cuánto vale nuestra derivada de dl sobre la derivada de la altura. Entonces lo podemos sacar de esta manera. Es igual a 8.23 menos los 8.15. Si yo vengo y hago esta operación, 8.23 menos 8.15 me da 0.8. 0.08. Nos da pues 0.08. Así es. Entonces ahora sí ya tengo todos mis datos para sustituir. Aquí voy a decir entonces que x es igual a 0.08 por el ancho, que son de 4.20, por la profundidad, que era alto, 1.85. Entonces haciendo esto en la calculadora me da el siguiente resultado: 0.08 por
4.20 por 1.85. Sí está, ¿verdad? 0.8, 4.20, un total de 0.62. Y esa vendría siendo pues la diferencia. Esto lo hacemos a través de la derivación implícita. 0.62. 16. 16. Creo que se entiende. Esta sería pues nuestra diferencia con respecto a lumen proyectado. Muchas gracias por su atención. Atentamente, este es el equipo 6.